de resultados de Evaluación Nacional Diagnóstica 2023 y avance en la plataforma futurodocente.cl. Saludamos a la señora Elisa Araya, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, UNCE, a la señora Lidia Concha, directora del Centro de Perfeccionamiento, Acreditación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, al señor Gilbert Bach, jefe de División de Información y Acceso de la Subsecretaría de Educación Superior, a la señora Erika Castillo, representante de la Comisión Nacional de Acreditación, a la señora Solange Tenorio, presidenta del Consejo de Decanos de la Universidad de Confauce, al señor Cristian Líder, coordinador del área de formación inicial CBIP, a todos los decanos y decanas presentes, directores de escuela, académicos, académicas, estudiantes de pedagogía, profesionales de nuestro centro de perfeccionamiento, investigación, experimentación e investigación pedagógica, CPIP, y al público en general. Les damos a todos ustedes las más cordiales bienvenidas a esta actividad y agradecemos a todos su presencia en esta importante instancia. El programa que tenemos para hoy día, luego de las palabras iniciales de nuestra directora, tendremos dos presentaciones. Una de ellas será realizada por Cristian Busto, que es el encargado de la Evaluación Nacional Diagnóstica del CPIP, que está mirado, y él presentará los principales resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica del 2023 y los avances en la plataforma la plataforma futurodocente.cl, disculpen. La segunda presentación estará a cargo del coordinador del área, Cristian Líder, quien presentará un análisis de la Evaluación Nacional Diagnóstica y el contexto social. Y para finalizar la actividad del día de hoy, contaremos con Solange Tenorio, quien nos hará el comentario a las presentaciones anteriores. Luego de eso, los invitaremos a todos a un café de cierre de la actividad. Damos comienzo a la actividad de compartimiento con la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, bienvenidas y bienvenidos al CPIP. Siempre es bueno ver este espacio repleto de quienes protagonizan los procesos que nos importan y que definen la función, la misión de esta institución. Tener aquí a la rectora, a decanos, directores de carrera, académicos, y quiero agregar con un acento particular la presencia de estudiantes. Era algo que no habíamos hecho, nos parece que es primordial. Justamente porque la idea es abrir una reflexión en torno a el por qué y el para qué evaluar. ¿Qué queremos hacer con esta información? ¿Qué sentido tiene la evaluación? Cuando uno habla de evaluación, todos vamos a estar de acuerdo en que es importante y necesario hacerlo. Pero como en cualquier posición educativa o en torno a política pública en educación, hay visiones, no hay posiciones ideológicamente neutras, y cuando ya nos ponemos a conversar de por qué, para qué, cómo, en fin, nos damos cuenta de que en el doble clic hay que construir relatos comunes. Y en eso la presencia de quienes se están formando es muy importante. Porque nuestra convicción, y en ese sentido son un poco las novedades que hemos intentado implementar hasta ahora y aquellas que debieran venir, empujan en la idea de una evaluación que sirve para la mejora y para el aprendizaje. No para la sobreestandarización, no para el ranking, a lo que le vemos poco sentido como a la hora de la mejora de los modelos formativos, que es lo que nos importa. Entonces, tenerlas acá y tener a representantes estudiantiles que esperemos que en los próximos años sean cada vez más,
porque queremos escuchar lo que tienen que decir en relación a los procesos de mejora, es para nosotros una alegría. Para el CPP, para la política pública, para este Ministerio de Educación, la centralidad del fortalecimiento de la formación inicial docente es por cierto, una variable prioritaria. En esta idea de mirar el desarrollo profesional como una ruta, como un continuo, que se inicia en políticas de atracción a la pedagogía, que continúa en la formación inicial, que observa además los momentos que tienen complejidades y desafíos de los que debemos hacernos cargo, como es la inducción y la mentoría de docentes nobles. Cómo la evaluación docente debe conversar con una oferta de formación continua que sea pertinente para empujar la trayectoria, para que nuestros docentes lo más rápidamente posible logren ese estándar que queremos que caracteriza a un docente competente, que es el que queremos asegurar y garantizar en cada una de las aulas de las escuelas, es decir, docentes que no demoren en llegar al trabajo avanzado, que cuando están en los tramos iniciales y tempranos sepan que la evaluación no está para vigilarlos, controlarlos y sancionarlos, sino que está para levantar datos que permitan tomar decisiones de mejor acompañamiento y apoyo. No queremos rankear docentes, y menos queremos aplicar sanciones que saquen docentes de las aulas del sistema, porque ya tenemos un problema suficientemente docentes. Lo que queremos es que los docentes fortalezcan sus competencias pedagógicas. Para eso están. Entonces, de ahí una prioridad y un foco que debiera ser evidente, pero que queremos declarar como para insistir en esa importancia estratégica. En la calidad de los procesos formativos, por tanto, se juega la variable de mayor incidencia en la escuela y de mayor impacto en los aprendizajes de nuestros estudiantes, de niñas, niños, jóvenes, adultos, quiero recalcarlo. Chile garantiza el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, y a veces no hacemos lo suficientemente visible el desafío de la educación de adultos, que es muy relevante. Cada día toma más de relevancia. Es un dato sobre el que después debiéramos dar un poco más de vuelta, que es bien importante. Entonces, consideramos que hasta ahora había cuestiones que teníamos que mejorar si queríamos que los propósitos de la evaluación diagnóstica se cumplieran. Primero, sabíamos que se entregaban los resultados de manera muy tardía. Entonces, con esa poco oportuna entrega, no lográbamos que el propósito de elaborar planes remediales, mejoras, se cumpliera. Entonces, el propósito de una evaluación diagnóstica sí ya se pierde. Sin embargo, aplaudiendo ese avance, y quiero aplaudir y reconocer el trabajo técnico del equipo FIT, que hizo un esfuerzo extraordinario que permitió que desde el 2022 ya podamos estar entregando resultados a principios de año, en el segundo semestre. Sin embargo, de todas maneras, aquí hay cuestiones sobre las que yo quisiera hacer doble clic. La entrega de los resultados no puede ser entendida solo para remediar en lo inmediato o corto plazo para una cosa. Sabemos que los procesos de mejora ocurren en aquellas facultades, carreras y universidades que entienden que este es un dato que debe verse a la luz de diseños estratégicos. Y por lo tanto, es mirar más estructuralmente los cambios que debemos hacer, nuestras mallas, nuestros modelos de formación, nuestras lógicas de pedagogía universitaria. Y eso es mirar a largo plazo, no solo remediales para esa corte que durante ese año luego ya va a egresar y se va a transformar en un docente titulado. Nuestro desafío, porque aquí lo que quisiéramos es que este colectivo se asuma como una comunidad que aprende de este proceso para pensar juntos la mejora en la transformación de un sistema. Y por lo tanto aquí también me voy a hacer cargo de la autocrítica, que como ministerio se debemos hacerlo. Hablamos de sistemas, pero nos ha costado construir esto como un sistema.
donde sus dispositivos hagan sinergia entre sí. O sea, es parte de la reflexión que tenemos que compartir con ustedes. Porque la evaluación diagnóstica no debiera quedarse solo en un dato entregado de manera oportuna. O sea, podemos aplaudirnos que eso es una base natural, que además hoy día se entregan de manera digital y no en papel. Era también una manera poco práctica y a estas alturas incluso poco razonable de sacar resultados. Pero queremos que además esto comience a conversar con otros dispositivos. Una evaluación diagnóstica aplicada a un estudiante que está un año de ingresar es una evaluación diagnóstica aplicada a quien un año después va a ser ya un ingresado, que va a estar ingresando al sistema educativo, va a ser un profesor noble. Los docentes nobles hoy día son el grupo en el que tenemos de manera más alarmante deserción al sistema educativo en el año 1 y 2. Un estudiante que recorrió al menos 5 años de formación, cumplió todas las exigencias, estudió, trasnochó, ya sea por la vía de la beca, del crédito, se endeudó, una familia detrás apoyando, lo que implica sacar adelante una carrera profesional, que ingresa al sistema educativo, que está ejerciendo, y que el año 1 y 2 dice, no, me voy. Eso es muy alarmante, porque sabemos que el déficit docente, yo prefiero hablar de la complejidad de la dotación, porque a veces no necesariamente es déficit, a veces es una inequitativa distribución de docentes idóneos en el territorio, porque es más complejo incluso el tema del déficit. Entonces hay que tener ojo con eso, no se trata de producir más docentes, sino que también cómo hacemos, cómo generamos incentivos de distribución territorial más justa. Bueno, ese problema tiene entre las variables que lo utilizan esta concentración de deserción al sistema en docentes nobles. Bueno, el estudiante que está, al que se está aplicando esta prueba es el que va a ser el año siguiente el profesor noble, al que tenemos que acompañar. Entonces, en la inducción y la mentoría, un logro que Chile tiene, incluso a la luz de los datos de la evaluación internacional del Perú, se confirma como un acierto, es haber incorporado a la ley del sistema de desarrollo profesional docente el derecho de un profesor novel a tener mentoría, ser acompañado por un docente mentor. Eso es un acierto. Pero hemos tenido problemas y debilidades a la hora de la implementación, y de eso tenemos que hacernos cargo. Condiciones y exigencias que no conversaban con la realidad, que por lo tanto era difícil cumplir. Probablemente modelos poco diversificados, y al ser poco diversificados, con más dificultades para adaptarse con pertinencia a la realidad de la escuela. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que la diversificación de la inducción y la mentoría tenemos que cada vez diseñar y hacerlo más con ustedes. El egresado de ustedes es el profesor noble. Y quisiéramos que la diversificación de modelos de mentoría fuera en esta lógica de continuo, de trayectoria, de ruta, un continuo coherente con los modelos de práctica profesional. Eso debiera conversar. Debiese conversar el profesor guía que recibe un docente en práctica, y cada vez más difícil encontrarlo, con la figura del mentor. Incentivos colocamos ahí, para que eso vaya ocurriendo. Nuestra convicción es que estratégicamente tenemos que avanzar a que en todas y cada una de las escuelas tengamos a un docente con el perfil de un docente mentor, con experiencia, bien evaluado, legitimado al interior de su escuela y con capacidad y competencias para acompañar a un docente. Para que lleguemos a eso, tenemos que comenzar a mirar esos otros roles de docentes que acompañan, que tienen experiencia, y el profesor guía, el que abre las puertas de sus aulas generosamente y con poco estímulo del sistema para hacerlo, el que nos colabora en la formación inicial, debiese tener algo que decir. Entonces, eso es para señalar que aquí Cristian, los dos Cristian, van a profundizar más sobre las novedades del uso de los resultados, cómo se incorporan datos de contexto. Es súper relevante, porque cuando creemos que esta es
un resultado de evaluación diagnóstico para tomar decisiones estratégicas de mejora, no para rankear, no para hacer cosas que ya sabemos que en el proceso de mejora o de fortalecer modelos formativos no sirven de mucho y a veces, por el contrario, son incluso incentivos perversos. Para poder tener lectura más comprensiva del dato y que por lo tanto se ponga más luz a la política pública por nuestra parte y también a las decisiones que ustedes toman como entidades formadoras, los datos de contexto son muy importantes. Y a veces en variables que traen buenas noticias, pero también en aquellas que no son buenas noticias, uno ve como un dato conversa. Y uno dice, mire esto, se concentra justo en esta región donde además se concentran estas otras complejidades, donde además tenemos más déficit docente, donde además el SLEP no funcionó y donde además... Entonces uno comienza a mirar que la realidad, aunque nosotros tengamos una cierta incapacidad para instalar nuestras políticas con lógicas de sistema, la realidad en las problemáticas, en las debilidades, sí funciona como sistema. Y en eso nos golpea con fuerza, porque comienzan a correlacionar variables que son negativas, problemáticas, y que nos recuerdan una vez más la necesidad de mirar esto de manera más holística. Entonces, yo quiero aplaudir también ese esfuerzo desde el CBIP, desde el equipo técnico de FIN, porque los datos de contexto van incorporando más elementos a la lectura comprensiva del dato, a la lectura comprensiva de lo que nos está ocurriendo como país en relación a las atracciones a las pedagogías y a la formación de profesores. Y es la convicción de que toda evaluación debe conversar con procesos de acompañamiento y apoyo que sean sustantivos. Y yo creo que ahí hay una relación que debe ser dialéctica. Nosotros necesitamos del cable a tierra, del conocimiento de la realidad en el trabajo diario de la formación, que es un conocimiento y una experiencia que está en las carreras, que está en las universidades, que está en las facultades. No está aquí, eso hay que decirlo. Nosotros necesitamos insumarnos desde ustedes para ponerle luz al diseño de una política más pertinente. Y por otro lado, necesitamos escucharles para desde acá elaborar propuestas de acompañamiento hacia las universidades que sean pertinentes. Una de las cosas que conversan es que regiones que tienen más dificultades para mejorar los resultados de las pruebas estandarizadas. Yo no quisiera acentuar la idea de que el resultado de evaluación estandarizada es sinónimo de calidad necesariamente, pero por cierto es. Y uno ve que compensan aquellas regiones que concentran más bajos resultados de aprendizaje con universidades que tienen más déficit docente, menos oferta de formación, universidades con facultades en situaciones más debilitadas porque tienen equipos pequeños, puede haber mucho conocimiento, pero claramente están precarizadas en relación a lo que se necesita. Entonces, ¿cómo diseñar y avanzar mejores estrategias de acompañamiento? Es parte de la reflexión que queremos hacer. Todos los resultados que aquí se entregan son para abrir una conversación, una reflexión que le ponga luz, algo que luego deberá traducirse en el diseño de una política que sea acción. Ese es nuestro compromiso y de ahí la invitación y por eso la importancia de que cada vez más actores del sistema estén representados. Así que bienvenidos, bienvenidas y avancemos en nuestra carrera. Muchas gracias. Hola, buenos días. Sumo a amigos que sigan Loreto y además saludo a otros conocidos que hemos visto en distintas instancias del espacio y a otros nuevos también, sobre todo los estudiantes. Es muy importante poder estar acá. Me presento,
Mi nombre es Cristian Busto, tengo la responsabilidad de trabajar, de gestionar la Evaluación Nacional Diagnóstica y por lo tanto tengo también la convicción de que estos espacios y los espacios de diálogo que podemos tener cuando visitamos cada una de las universidades, nos mandan un correo, vamos a las universidades para poder dialogar con estudiantes, con académicos, con autoridades, dependiendo de los niveles, las consultas y las inquietudes. Eso nos permite enriquecer el proceso. Como elemento de contexto, y sobre todo considerando que tenemos representantes de los estudiantes acá presentes, una de las primeras cosas que quisiera quizá tocar, fijar, abrir con esto la reflexión, es hacernos la pregunta de qué consideramos como un aprendizaje de calidad en un área de especialidad o disciplina de enseñanza. Esta pregunta en realidad parece bastante obvia, pero les cuento, chiquillos, que cuando tengan su primera jefatura de curso y tengan su primera reunión de apoderados, por ejemplo, se van a encontrar con que hay muchas visiones, muchas ideas, muchas nociones. En mi época no volaban la mosca, el profesor le daba un coscacho, la profesora nos mandaba castigados y funcionaba todo bien. Profesor, usted lo está haciendo mal, porque el cuaderno llega en blanco. Entonces aquí los niños no están trabajando. Y se van a encontrar con que hay diversas opiniones, perspectivas, etc. Pero los profesionales de la educación somos ustedes. Y la pedagogía no es una disciplina trivial, es una disciplina compleja. Y entonces, detrás de decir cuáles son las mejores prácticas que podemos tener o qué consideramos como un aprendizaje de calidad, vale cualquier cosa, cualquiera se para delante de la sala, lee un libro y con eso cumplimos. Tenemos entonces esta pregunta. Y como sociedad, como país, el marco que nos hemos dado es el marco de los estándares, de la Política Nacional de Estándares, que lo que busca es combinar la riqueza, la singularidad de cada una de las casas de estudio, sus propios proyectos, atención a la diversidad territorial muchas veces, con un marco común. Un marco común, un piso de mínimo, de un lenguaje básico en el que nos podamos entender en distintos espacios, en distintas disciplinas, algo que además, por ejemplo, facilite nuestros espacios de trabajo colaborativos. ¿Mm? Sí, ahí. Bueno, sí. Entonces, ¿por qué partimos situándonos desde los estándares? Porque los estándares son nuestro paraguas, los estándares son nuestro marco. Los estándares que hemos acordado, que han habido equipos técnicos, que más de ustedes conocerán o habrán participado en las distintas comisiones que por largo tiempo han trabajado en esto, que luego pasa por el Consejo Nacional de Educación, hasta que al final, en un espacio de consenso, decimos, bueno, queremos movilizar nuestras prácticas pedagógicas, queremos movilizarlas en un determinado sentido y queremos movilizarlas en atención a los desafíos de la realidad hoy día del siglo XXI. El marco para la buena enseñanza del 2003 estaba muy bien, pero probablemente respondía a diagnóstico de fines de los 90. Hoy día tenemos un marco para la buena enseñanza, estándares pedagógicos para las carreras de pedagogía, que más bien están mirando qué pasa acá, inmerso en la realidad del siglo XXI. Y el enorme desafío que tenemos, sobre todo ustedes, estudiantes, representantes de estudiantes que están aquí presentes, es que tenemos que trabajar, como dice la Ley General de Educación, para el despliegue de capacidades, potencialidades espirituales, morales, intelectuales, afectivas, artísticas, toda la integridad, toda la complejidad del ser humano, con estudiantes del 2030, del 2040 y hasta el 2050. Y entonces es un enorme desafío. Y para eso nos sirven los estándares. Nos sirven como carta de navegación, como punto de discusión, como un anclaje. Si consideramos que toda nuestra práctica se reduce solo a eso, claro, tenemos un problema. Pero por eso las universidades, las distintas casas de estudio, tienen sus propias singularidades, tienen sus propios acentos, a partir de lo cual enriquecer esto en función de la realidad. Luego de eso, ¿qué es el referente? Bueno, viene la pregunta, ¿por qué podemos observar? ¿Cómo nos enfrentamos a la evidencia? ¿Qué podemos observar respecto del grado de apropiación de estos estándares en nuestros procesos formativos? Y ya para docentes en servicio, ¿qué veríamos en un aula o experiencia formativa en donde se lleven a cabo procesos de calidad? Entonces, articulamos la pregunta por el referente con la pregunta por la evidencia. ¿Y cómo procesamos esa evidencia y para qué nos sirve esa evidencia?
Todo esto, como decía la directora hace un momento, en un contexto, en un continuo. Es decir, nuestros procesos no están aislados, no están desconectados, ni territorialmente, ni en términos generacionales, ni en términos de los procesos institucionales que se llevan a cabo en cada una de las universidades, pero tampoco están aislados en función de las trayectorias que recorren quienes hacen este camino de la pedagogía. Es decir, todos somos corresponsables, desde las máximas autoridades a los estudiantes aquí presentes, de la atracción a la pedagogía. Tenemos evidencias, hay estudios, algunos que están en camino, que están por salir, otros ejercicios que hemos hecho exploratorios, de que quienes llegan a la pedagogía están llegando. Hay unos hallazgos del equipo de Fernández Montesinos y el resto de investigadores de la Universidad del Paraíso y CEA, que eligen la pedagogía. Está este mito de que no, por descarte. Yo tenía 2 opciones y la opción 12. Y la verdad, cuando vamos a investigar y vamos a mirar el dato, hay una elección, hay un deseo. Y el siguiente hallazgo, que también hay distintas miradas en distintos estudios transversales, es el que nos dice, sobre todo, porque quiero reparar. A veces pensamos que es porque, no, tú un profe tan bueno que quiero ser como ese. Y la verdad, lo que nos dicen muchas veces es, y no quiero ser como ese, quiero ser mejor. ¿Mm? Y entonces, hay una convicción, hay una visión, hay una cierta representación de cómo debe ser la educación. Hay otras investigaciones, está la investigación de Morales sobre representaciones sociales, que dice, bueno, la representación social de los estudiantes en las aulas es distinta a la representación social que tienen muchas veces los docentes. Y entonces, la atracción a la pedagogía es un asunto que nos involucra a todos, también a los estudiantes que dicen a sus amigos, en su entorno, cómo esto están viviendo. Luego, los procesos de formación inicial docente, aquí donde ubicamos la evaluación nacional diagnóstica, la evaluación inicial que hacen las propias casas de estudio, la evaluación nacional diagnóstica que hacemos nosotros como sistema, el proceso de ingreso y el ingreso al mundo laboral, que aquí en el ISAC es súper importante, que son los procesos de inducción y mentoría. Probablemente nos ha faltado bajar con mejor información. Este año, en los informes de resultados al final, los voy a mostrar, los voy a recordar, hay información muy precisa para cada estudiante sobre los procesos de inducción y mentoría, y de qué se trata, en fin, y dónde preguntar si hubiese dudas, etc. Entonces, lo que les queremos decir es, esto se sitúa en un continuo, se sitúa en un continuo y se sitúa en un contexto más amplio. Entonces, la evaluación nacional diagnóstica, que se encuentra ahí regulada en la ley 20.129 y en el decreto 96, lo que busca entonces es tener un carácter referencial y formativo. Y por lo tanto, es muy importante, y lo vamos a ver, la foto que podamos sacar de un determinado momento. Pero no solo la foto, es más importante la película, la secuencia. Porque para ustedes, chiquillos, que den la evaluación nacional diagnóstica y reciban la información después al respecto, van a tener a la vista, les voy a mostrar los indicadores, cuál fue su propio desempeño, el desempeño de su universidad y el desempeño nacional respecto a esos indicadores. Pero para la casa de estudios es muy importante porque implica mirar críticamente los propios procesos formativos. Y muchas veces estos procesos formativos no se centran solo en lo disciplinario. No se centran solo en decir, mira, mejoremos los papers, mejoremos la lectura o mejoremos, en fin, la ejercitación de ciertas cosas, que es muy importante. También hay modelamiento, hay una cultura académica, cómo entendemos la pedagogía. Hay ciertas convicciones que se van transmitiendo por parte del cuerpo académico. Y entonces eso implica un trabajo con los cuerpos académicos. Las mejoras de los estudiantes de hoy día son gracias a la información de las generaciones de hace 2, 3, 4, 6 años atrás. Y la información que tenemos hoy día, probablemente en el corto plazo, claro, ustedes les den un indicador, pero es muy importante esta información respecto a lo que vaya a pasar en los próximos 4, 5, 6 años a futuro, en las próximas generaciones. Entonces, yo sé que aquí hay representantes estudiantiles. Lo que les quiero decir muy claramente, aquí hay una responsabilidad ética de cómo construir nuestros procesos formativos. No basta simplemente con decir,
Yo estoy estudiando, estoy en este año, el que iba más adelante, el que viene más atrás, será un problema de ellos. Es una perspectiva individualista. Y yo creo que ninguno está en la educación desde una perspectiva individualista, sino más bien en la convicción de que estamos construyendo una sociedad mejor. Y por lo tanto hay una responsabilidad ética súper fuerte, porque yo he aprendido, me he beneficiado de cosas que tuvieron que mejorar con mis generaciones anteriores y mis aportes en estar con responsabilidad en estas situaciones va a ayudar a que las futuras generaciones también mejoren sus procesos a partir de la reflexión crítica de cada una de las casas de estudio. Les cuento que 108.048 estudiantes han rendido la Evaluación Nacional Diagnóstica cumpliendo los requisitos satisfactoriamente, es decir, rindiendo todos los instrumentos que les corresponden desde que esto existe. Ustedes pueden ver ahí en la gráfica cómo el año 2017 fue el año con mayor presencia, 17.900 estudiantes, y hemos ido bajando y a partir del 2020 se ha mantenido relativamente el número, pero hay que considerar lo que nos decía la directora del CPP en ese momento, cerca del 20% de los estudiantes desertan, de quienes ingresan al sistema desertan en el primer año, como mínimo. Y entonces tenemos un tema también en la atracción, en la retención. Esto es un dato entonces que nos debe llevar a la reflexión a todos. Respecto ya de la Evaluación Nacional Diagnóstica específicamente, su modelo evaluativo, como ustedes saben, tiene 3 instrumentos: una evaluación de conocimientos pedagógicos generales, una evaluación de conocimientos didácticos y disciplinarios y un autorreporte del estudiante que se refleja en el cuestionario complementario. Y como yo sé que a veces hay algunas dudas, hacemos algunos procesos con los datos que reciben. Primero, los ordenamos, porque después que se rinde la prueba, quedan las bases de datos, a veces quedan casos vacíos, hay que limpiar, ordenar, verificar si ha habido algún problema. Llamamos al estudiante y decimos, ¿sabes qué? Tenemos una segunda fecha, si algún estudiante no se pudo presentar, en fin. Y luego aplicamos 2 grandes procedimientos donde aquí está la estatalización. No en pretender que cada estudiante se comporte de una manera igual en cada lugar, en cada contexto, sino en nosotros poder observarlos con criterios válidos y confiables y que nos permitan decir que, por lo tanto, la aplicación que se hizo en Arica, en Punta Arenas, en Santiago, en Concepción, es una evaluación equivalente. Entonces, primero aplicamos teoría clásica, esto es decir, nos preocupamos de que los ítems se comportan dentro de cierto rango de dificultad y que correlacionen con los resultados totales, de tal forma que hay un ordenamiento que sea coherente, no atribuible al azar, y luego aplicamos una serie de procesos, teoría de respuesta al ítem, que en realidad son varias ecuaciones, y terminamos ordenando los resultados aplicando la fórmula del puntaje Z para normalizar en 100 puntos. Hay un poco de prosa respecto de cuáles son los procedimientos que estamos siguiendo, pero lo que les queremos decir es que esta evaluación es confiable, tiene validez, los instrumentos son comparables, tenemos preguntas de anclaje para cada uno de los estándares y para cada uno de los temas. Las preguntas de anclaje para poder ser aprobadas, las preguntas tienen que tener una alta correlación, y esos elementos después ustedes los pueden ver en la plataforma. Algunos desafíos para las universidades, cerrando esta parte, quisiéramos invitarlos desde la Evaluación Nacional Diagnóstica a tener siempre una referencia permanente a las necesidades de contexto. Porque no es lo mismo cómo me estoy formando, dónde me estoy formando, cuáles son mis circunstancias personales, las del grupo, y entonces las carreras van a tener probablemente desafíos distintos que abordar con sus estudiantes. Considerar cómo podemos aplicar esta lógica de mejora continua en las prácticas académicas. Sobre todo porque desde el contenido estricto sabemos cómo podemos mejorar y nos vamos actualizando en bibliografía, etc. Pero hay mucho modelamiento. Hay mucho modelamiento en la forma en que los académicos trabajan con sus estudiantes. Hay mucha transmisión. Y eso, ustedes lo saben mucho mejor que yo, queda arraigado, queda instalado, y por lo tanto, cómo construimos cultura escolar. Ya lo hacemos desde el lado universitario. Ya considerando que los propios estudiantes tienen modelados sus propios procesos de escuela.
poder acompañar a los estudiantes orientándonos al perfil de ingresos y poder apropiarnos, algo que también decía la directora, de los datos recurrentes, es decir, no solo ver la foto, sino que ver la película. Aquí es importante ver la película y ver cómo alineamos desde el perfil de ingresos los distintos pasos, los distintos momentos que tenemos en nuestro uso de los resultados. Ustedes saben que esta es la plataforma, cada coordinador institucional tiene las claves de acceso para cada institución, que son individuales para cada institución, y ahí dentro de la institución las socializan. Tienen una primera información general con el dato normalizado. En la barra azul, el resultado de la otra institución. Hay un ejemplo, con todos anonimizados los ejemplos, si no se preocupen. En el punto rojo es el promedio nacional, a lo que le hemos agregado abajo una tabla de datos también para facilitar la lectura. Y hay 3 rayitas arriba a la derecha de la última barra. Si ustedes pinchan ahí van a poder jugar con descargar algunas cosas en distintos formatos, etc. A este dato, que es un promedio, que es una primera pista, si nos quedamos aquí, pasa una cosa y tenemos una visión. Pero este dato es un poco más complejo. Por lo tanto, ya en la misma barra hemos puesto la desviación estándar nacional de los resultados y la desviación estándar de la propia universidad. Porque no es lo mismo decir, mira, tengo el mismo promedio, pero en realidad tengo estudiantes que están muy disparados o muy atrás, o decir, mira, la cohorte se está comportando de manera coherente. Por eso les proporcionamos también esta gráfica, para que ustedes puedan ver cuáles son las distribuciones. Y muchas veces las carreras lo saben mucho mejor que nosotros. ¿Quiénes son esos estudiantes? ¿Quiénes son esas 3 barras, esas 3 líneas que están disparadas arriba? ¿O quiénes son esas que están más abajo? ¿O cómo se está comportando? Entonces, es importante considerar la amplitud del dato, la amplitud del comportamiento del dato, y no solo quedarnos directamente en el promedio inicial normalizado, que tiende, como medida de tendencia central, a ocultar un grupo de información. Después les proponemos, ustedes lo han visto, quienes lo conocen, por temas, estos hotspot que muestran la distribución de estudiantes en los 4 principales perspectivas. Cómo se agrupa el 25% que está más bajo, el 25% del medio, llega al percentil 75, después llega al percentil 100, y si ustedes pasan el mouse ahí por arriba, se van a encontrar con los datos que componen la caja y también datos de desviación. Pero algo que hemos agregado en esta ocasión, es que ustedes más abajo, aquí en el recorte de pantalla salió muy chiquito, pero más abajo en la página pueden ver el ver comparación por años. Y cuando uno mira la comparación por año, ve un tema, el mismo tema. Por ejemplo, acá estamos viendo el primer tema, aprendizaje y desarrollo de los estudiantes de enseñanza media, y entonces vemos cómo se comportó ese tema en las distintas cohortes, 2020, 2021, 2022, 2023. Hay que recordar que la cohorte 2020 es una cohorte que rindió la Evaluación Nacional Diagnóstica por el contexto de pandemia un año después. Por lo tanto, sus resultados siempre están ligeramente sacados al alza, porque han tenido un mayor tiempo de preparación y de maduración. Entonces, tener ojo con ese punto de comparación. Pero fíjense cuando miramos estas cajas, que entre el 2022 y el 2023 tenemos un promedio muy parecido. No obstante, el 50% de menor desempeño en 2022 es un grupo que tuvo peores puntajes que el 2023. O sea, esa corchete rojo versus ese corchete verde. Y eso significa que algo hemos hecho que hemos estado mejorando. Al revés, también podría ser algo hemos hecho que se nos ha ido cayendo el dato. Pero, por lo tanto, es una mirada que ya sale de mirar solamente el promedio. Esta es una mirada que nos dice, ok, veamos qué está tributando a esto. ¿Qué grupos académicos, qué asignaturas, qué ajustes curriculares que hayamos hecho, etcétera? Lo mismo en esa última caja del 2023, el 25% más alto tiene una mayor distribución y un mejor puntaje. Probablemente hay un caso perdido abajo que arrastra un poquito el promedio hacia abajo. Por eso los promedios son tan parecidos. Pero la invitación entonces es a ver las series, a ver las secuencias y a tener una mirada más compleja de los datos. Lo mismo sucede si miramos los estándares, que ustedes saben que teníamos una primera vista para distintas carreras, con la barra azul indica el puntaje de la carrera, el punto rojo el promedio nacional, y también ahí se ve abajo está escrito ver comparación de estándares por año, y entonces también les proporcionamos para un estándar
su comportamiento en las últimas 4 cortes, abajo el siguiente estándar, abajo el siguiente estándar. Hay carreras que tienen muchísimos estándares, entonces van a haber una larga lista de comparaciones hacia abajo. Y ahí también uno puede mirar de serie. Por ejemplo, en el caso del primer estándar, yo marqué ahí con una línea roja que hay un ligero descenso con una pendiente no tan marcada. Abajo en el segundo estándar hay una alza con una pendiente bastante más marcada y por lo tanto uno podría empezar a pensar qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer para que estos movimientos se produzcan. Y esa ya es una reflexión al interior de cada carrera. Es una reflexión al interior de cada carrera que no lo podemos dar centralmente y por eso decimos, nosotros colocamos ciertos parámetros, pero el ejercicio local de reflexión, de introspección, es muy importante. También les proporcionamos, siempre les poníamos la correlación, una correlación de piso, y le indicábamos si esta correlación era alta, moderada o baja. Esta vez también hemos colocado la línea de tendencia para decir, mira, mis explicaba un poquito con estudiantes, mis estudiantes se están ubicando en determinados lugares y, por ejemplo, acá también nos permite detectar rápidamente la vista que tengo un estudiante que se le cayó en una prueba y está un poco desatendido en la otra y, por lo tanto, hay apoyos ahí que necesito porque se me está escapando del grupo. Lo mismo después en la vista sobre el cuestionario complementario. Aquí ustedes en la pantalla lo verán con mucho más detalle en la presentación de PPT, sobre todo por la electrónica. Pero lo que hay son las preguntas del cuestionario complementario, los estímulos y muchas veces el grado de acuerdo o en desacuerdo, o qué tan preparado se siente o se siente poco preparado. Y por ejemplo, esta gráfica, en el caso particular, en general, ellos están diciendo que se sienten muy preparados en un conjunto de temas, pero hay 3 temas en particular en que no se sienten preparados. Y ahí hay una alerta para esta institución. Y esos temas tienen que ver con la prevención del abuso, las políticas de prevención del abuso, en este caso particular, y los 3 son coherentes entre sí. Y entonces también es una manera, una invitación a leer las gráficas que ustedes tienen, buscando estas alertas, detectando estas alertas. Si uno pincha abajo, la línea azul del chiquitito, y visibiliza ciertas cosas, y eso ayuda a leer de manera más clara el gráfico. Uno puede jugar harto con el gráfico. Y ya para ir cerrando, esta como suerte de criterios de lectura, criterios de uso de los datos con esta información que les estamos proporcionando, contarles, normalmente no todos conocen cuál es el reporte que se le entrega a los estudiantes. Entonces también, chiquillos, contarles cuál es el reporte que se le entrega con un reporte real, ahí está anonimizado, por eso está rayado, tiene una primera presentación, y básicamente en distintas páginas, son como 10 o 12 páginas de reporte, dependiendo de la carrera, tiene una tabla arriba donde aparecen sus resultados individuales, el puntaje normalizado, el puntaje promedio de su institución, de su carrera, y el puntaje nacional. Y abajo, por temas, en este caso en la línea celeste, el puntaje del estudiante, en la línea azul el puntaje de la carrera, en la línea roja el puntaje nacional, y por lo tanto tiene un cierto punto de referencia para irse mirando. En lo que está debajo de las cajas es los temas, y los estándares están en otra página, que es lo que está a un costado ahí al lado derecho. Algo que no mostré en la lámina anterior respecto a las universidades, preferí saltarlo para mostrarlo aquí, es que también les informamos sobre la pregunta de respuesta abierta. Con la pregunta de respuesta abierta hemos hecho un largo trabajo con universidades que nos han colaborado, la Universidad de Concepción particularmente, y hemos ido ajustando el instrumento para reflejar de mejor manera los matices que los estudiantes van expresando en su respuesta abierta. En algún momento la pregunta, más bien una pregunta de respuesta autoconstruida, es decir, yo lo podría haber transformado básicamente en una pregunta alternativa, solo le pediría que redactara lo que estaba pensando. Hoy día una pregunta más reflexiva, que implica un mayor desarrollo, tienen un mayor tiempo para desarrollar la respuesta, lo hacen al iniciar la evaluación, y lo que presentamos entonces es su desempeño individual en términos de comunicación escrita y en términos de reflexión pedagógica o en términos de respuesta a un caso, en fin, depende del instrumento, cuál es la pregunta específica. Y además les proporcionamos no solo su resultado individual, sino que les proporcionamos las rúbricas de corrección, todas las rúbricas de corrección con los distintos niveles. Y estamos terminando de revisar, pero imaginarán que este es un proceso que no tiene fin. Estamos terminando de revisar ejemplos y próximamente en los próximos días vamos a proporcionar las preguntas
las múltiples y ejemplos de respuesta para cada una de las categorías, para que también las propias casas de estudio puedan entender cómo esto se está interpretando, cómo se está leyendo y qué es lo que se está visualizando. Y finalmente, esta respuesta del estudiante tiene esta información que se ve poquito, tal vez en la pantalla, ahí se ve un poco más, información sobre las mentorías, qué es necesario para postular al proceso, cuánto dura el proceso, en fin, todas las dudas que puedan tener, con una indicación abajo, un link, una conexión, para que puedan también preguntar, porque queremos llegar de mejor manera para las mentorías. Entonces, síntesis, vaya por la suma, y aquí me cayó yo. Tenemos que hacernos cargo del contexto en el que estamos. Desde los procesos de reacción, las mejoras, nuestras propias prácticas, sobre todo los modelamientos de la cultura pedagógica de nuestros estudiantes. Eso es algo que es irreemplazable. Yo quiero insistir harto en eso. Y puedo ponerme a leer harta literatura, pero el modelamiento que un cuerpo académico puede hacer sobre mi práctica pedagógica es único. Y ese es el sello de la institución. Esta cuestión no sirve porque el cuerpo académico puede dejarlos abandonados a su suerte. Y eso se nota muchas veces en los resultados de las decisiones. Y lo tercero, entonces, acompañar una responsabilidad que es común, el proceso de inserción, de cómo nos vinculamos, cómo nos enfrentamos. Yo ponía el ejemplo de las reuniones de apoderados, pero también, chiquillos, no siempre llegar al final de una sala de profe es fácil, no siempre encontrarse al principio con el equipo directivo es fácil, y a veces eso desalienta y eso implica ciertas decepciones, pero en la medida que seamos acompañados y tengamos estos procesos, también podemos aumentar nuestra retención y efectivamente trabajar por una mejor educación para las niñas y los niños. Eso, en términos generales. Yo termino aquí mi parte y doy paso a Cristian Lider para poder mirar un poco más en detalle algunos datos y algunos aspectos analíticos de los datos que arroja la evaluación nacional. Gracias. Gracias por haber venido. Una alta concurrencia, no esperábamos tanto. No voy a parar, soy un poco. Una tía en el sur, se llama la tía Brisa, tiene 92 años. Ella me dijo, ¿qué iba a ser tú el coordinador de FIL? ¿Me podrían apoyar un poco? ¿Hacer? Sonriendo, sí. Una vez pelado y otra del lado allá, ¿puede ser? Acá también, por favor. Atrás, por eso. Gracias. Sí, y va a poner en cuestión. Efectivamente sea eso. ¿La conoce? No, tu tía te conoce. Sí, sí. A ver, la propuesta es una propuesta en realidad de lo que hemos venido desarrollando ya hace algunos años en relación a cómo procesar los datos de la Evaluación Nacional Diagnóstica. Hemos trabajado fundamentalmente, creo yo, en los promedios. Cristian ahora agregaba que también estamos agregando las desviaciones estándar para poder entender un poco más la complejidad y la composición de los grupos evaluados. Lo que yo voy a ofrecer ahora es algo que hemos estado procesando durante el verano a propósito de los últimos resultados. Pero no solo de ellos, sino también referido a series temporales. Este es un gráfico que tiene varios gráficos contenidos dentro de sí. Y estamos mirando desde el año 2019 en adelante. 2019 al 2023. A diferencia de lo que explicaba Cristian, que lo que se informa de los resultados en la página web de futurodocente.cl, lo que estamos mostrando acá es el nivel de logro de acuerdo a lo que en cada uno de los estándares, las cohortes de estudiantes, en las pruebas de conocimientos pedagógicos generales, obtienen como resultado.
La noticia, entonces, ojo que lo que tenemos que mirar acá, además, a tener en consideración respecto de las limitaciones de esto, es que son estudiantes que están en el cuarto año, todavía no han terminado su proceso formativo. Por lo tanto, no es esperable que obtengan el 100% de logro en relación a los puntajes obtenidos en cada una de las series. Eso como primera consideración. ¿Por qué el 60%? Porque es algo que a quienes somos académicos nos hace bastante sentido, ¿no? En el sentido de decir dónde está más o menos el nivel de aprobación de acuerdo a las exigencias que hacemos en las distintas evaluaciones. Lo que podemos señalar en términos generales, entonces, es que el estándar número 2, esa es la otra lectura que ofrece esta gráfica, una mirada de acuerdo a los estándares. Recordar que esta prueba está elaborada en base a los estándares orientadores del año 2012. Este año, no sé si lo dijiste, No. este año, por primera vez, vamos a comenzar a aplicar en la prueba pedagógica los estándares de la profesión docente del año 2021. Por lo tanto, las pruebas este año cambian fundamentalmente y tenemos un nuevo modelo evaluativo. Pero por ahora, esto es lo que tenemos como referencia para poder observar cómo han evolucionado los resultados a través de los distintos años. Entonces decía, por ejemplo, que tenemos lo que está sobre el 60%, el estándar número 2. ¿Qué dice el estándar número 2? Está preparado para promover el desarrollo personal y social de los estudiantes. Otro estándar que está por sobre, claramente, es el estándar número 5. Está preparado para gestionar y crear un ambiente apropiado para el aprendizaje según contexto. Y el que está muy sobre el nivel del 60% es aquel que señala que está preparado para atender la diversidad y promover la integración en el aula. Esta es una gráfica que se muestra a nivel agregado para todas las universidades, todos los niveles, todas las carreras. Por lo tanto, es una propuesta de procesamiento de datos que la invitación es a que cada casa de estudio la desagregue. Más adelante voy a mostrar también algunos ejercicios que hemos hecho en ese sentido. Otra distinción que hay que hacer respecto a los estándares es agruparlos, por ejemplo, en dos. Aquellos que se refieren al vínculo, al autoconocimiento, como el estándar 1 y el estándar 10 y 11. Y aquellos que se refieren a estar preparado para realizar alguna de las habilidades o competencias esperadas a propósito de los estándares. Y ahí está todo el resto. Fíjense ustedes entonces que los estándares que presentan en términos agregados, así a ojo de buen cubero, como dicen en el campo, son precisamente aquellos que tienen que ver con el vínculo con otros o con el autoconocimiento de sí mismo. Es decir, el estándar 1, el 10 y el 11. Ahí también hay una distinción en relación a los esfuerzos que pueden hacer las casas de estudio. Aquí vemos la misma gráfica, pero vinculada a una universidad específica. Se muestra entonces un poco más desagregado el dato. Hay varios resultados que observados además a través de los años 2019, 20, 21, 22, 23, cómo han ido evolucionando estos resultados. ¿Ya? Y la precaución entonces que hay que tener respecto a la caída que pueden tener algunos de estos resultados, por ejemplo, en el año 2022, en el estándar 8. La recuperación del mismo estándar en el año 2023. Ahora viene una propuesta de cómo reducir estos datos. Señalaba al principio que lo que hemos trabajado fundamentalmente es en base al promedio. Proponemos entonces
alternativamente a la observación del promedio, un indicador de esfuerzo. De acuerdo al nivel de logro, no es lo mismo avanzar desde el 40 al 100%, si está en ese nivel de logro, que avanzar del 90 al 100%. El espacio y la probabilidad de avance en estos niveles de logro es mucho mayor, obviamente, en la primera opción. Tiene un 60% de crecimiento. La probabilidad de crecer del 90, 91 o lo que sea al 100% es mucho más difícil. Por lo tanto, las exigencias también hay que diferenciarlas. Uno podría, por ejemplo, situar a propósito de la gestión al interior de una universidad exigencias del 10%, es decir, usted avance del 40 al 44. Pero esa exigencia se convierte acá del 90 al 91. ¿Ya? Digamos como para equilibrar un poco también los esfuerzos que hay que hacer cuando se está más cerca del cumplimiento de lo que se espera en relación a los estándares, en este caso orientadores. De esa manera, reducimos la información que presentaban las dos láminas anteriores a esta gráfica. Esta gráfica, entonces, lo que permite observar es poner atención a aquellos espacios, a aquellos estándares y los años referidos a las cohortes en evaluación que pueden estar en mayor dificultad. Pero también, por el otro lado, aquellos espacios, aquellos estándares que presentamos una mayor fortaleza. Fortaleza, por ejemplo, en el año 20 en el estándar 6, en el estándar 8. Pero hay desafíos respecto de lo que hay que mejorar en el estándar 2, en el estándar 4, en el 5. En el año, algo ocurrió en el año 2022 en el estándar 8 en una universidad. ¿Ya? Esto es para, insisto, para el resultado. Esta es una propuesta de cómo podemos mirar los resultados. Vamos a la otra vista. Siguiendo la misma lógica, entonces, ahora nos abrimos a carreras. En un ejemplo, de una carrera de una universidad cualquiera. En una mirada estratégica de esta gráfica, podemos identificar de nuevo, hay fortaleza en relación al desarrollo de habilidades vinculados al estándar 3. Lo propio ocurre con el estándar 7. Vamos a la siguiente. La idea no es quedarse detenido en cada una de las carreras, sino mostrar más bien cómo podemos gestionar estos datos. En educación física ocurre que tenemos fortalezas durante todos estos años, pero en el estándar 5. Vamos a la siguiente. En educación media, filosofía, ocurre lo propio para la estándar 8. Pero también fíjense ustedes lo que ocurre con el estándar 10 y el estándar 1, que tienen que ver con el conocimiento y el vínculo con los demás. Y no solamente estar preparados en esa descripción. Es decir, nuestros estudiantes están mejor preparados en esta carrera para vincularse con otro, es decir, con el estudiante, para conocerse a sí mismo y saber cuáles son sus debilidades y las propias fortalezas. Vamos a la otra que está por ejemplo. Educación parvularia la rompimos. Porque si se fijan, tiene buenos resultados en el último año, en el estándar 1, el 2, el 3, el 5 y el 7. En resumen, en una mirada de síntesis, lo que podemos hacer como gestión desde la universidad para las distintas carreras es también encontrar dentro de la propia universidad fortalezas o equipos técnicos y profesionales que puedan colaborar haciendo las adecuaciones que correspondan entre un programa de formación y otro. ¿En qué puede ayudar educación básica? Ahí están marcados. ¿En qué puede ayudar educación física? Están marcados y son distintos a la fortaleza que tiene educación básica. Lo propio para filosofía y lo propio para educación parvularia.
Vamos a otro tema ahora. Análisis, como señalaba la directora al principio, análisis por variables de interés. Esta gráfica se lee de la siguiente manera. Una cosa que uno tiene que aprender con esto de la gráfica, porque, por ejemplo, no sé si se fijaron que los blogspot tienen una cantidad de información que hay que procesar y no es fácil mirarlo de buenas a primeras. Esto tampoco. Eje 0. Hacia arriba, mejores resultados de la mujer. Hacia abajo, mejores resultados del hombre. Quiero aclarar una cosa, eso sí. De entrada, esto no necesariamente tiene que ver, ya lo habíamos visto, con la gestión que hace la universidad o sus académicos. Esto puede tener que ver también con conductas, disposiciones de los propios estudiantes que naturalizan y arrastran en su proceso formativo y que tienen efectos posteriormente en la autocreencia, por ejemplo, en el insight, también en los propios resultados. ¿Pero por qué lo pongo? No solamente porque a través, por ejemplo, de Fabián y María Loreto estamos impulsando, Fabián y María Loreto forman parte del equipo de formación inicial docente, no son solamente Cristian y ellos, ¿no? También falta Catalina, que forma parte de nuestro equipo. Y Pati, no sé, ¿la Pati está por ahí? Está afuera. Y lo pongo este tema para mantener siempre el cuidado respecto de los sesgos que nosotros podemos arrastrar en nuestros procesos formativos como académicos. Hemos venido estudiando el tema desde el año 2015 en adelante, en el CPIP. Y los resultados, a propósito de lo que nosotros hicimos en evaluación docente, indican que en un 50% de las oportunidades, los profesores y profesoras en ejercicio, en el sistema escolar, le enseñan mejor a los hombres. Entonces, no es, insisto, no es que esto sea una responsabilidad o que sea algo, un dato para gestionarlo, sino algo sobre lo que hay que poner atención para desnaturalizar ciertas actitudes y disposiciones que nosotros tenemos en relación a la enseñanza, para visibilizar a aquellos sectores a los que no necesariamente le estamos dedicando toda la atención que debe merecerse, como en este caso es la mujer. Se fija que la mayoría de los estándares, los hombres obtienen mejores resultados. Insisto, ¿es responsabilidad de la universidad? No. Es un dato que se me había olvidado mencionar. La evaluación nacional diagnóstica es diagnóstica. Ustedes, colegas, saben como investigadores que hay 4 niveles de investigación, ¿sí? Y 2 tipos. La investigación exploratoria, que no tiene variables y cuyo propósito es identificar una variable. La investigación descriptiva, que identifica una variable. La correlacional, que junta 2 variables para tratar de ver si hay asociación entre ellas. Y el 4º nivel es la explicativa, que busca la causalidad o el efecto que puede tener una variable o un conjunto de variables en un determinado fenómeno. Acá estamos en el 2º nivel. Por lo tanto, lo que nos corresponde también como comunidad es hacernos preguntas que puedan dar explicaciones de por qué ocurre lo que ocurre. La evaluación nacional diagnóstica no lo hace por sí sola, aunque nuestros ejercicios tienden a ir hacia allá, como vamos a ver lo que ocurre en la siguiente gráfica. Sí. Capital cultural. Lo mencionaba nuestra directora al principio. No solamente hay que mirar el dato que se obtiene como nivel de logro en la evaluación nacional diagnóstica y en sus pruebas. También hay que atender al cuestionario complementario que nos reporta datos de contexto.
Ustedes tienen esa información. ¿Sí? No, es más. Acá lo que podemos observar son dos conjuntos de barras. La barra de color salmón. Amarillo. Gracias. Amarillo. Vamos por ejemplo. El color amarillo, la barra de color amarillo indica la composición de la matrícula, pero solo está computado o procesado la composición de la matrícula de la madre, en este caso, que tiene una instrucción hasta el nivel de enseñanza media. ¿Ya? No están computados acá aquellos madres de los estudiantes que rindieron la evaluación nacional diagnóstica, que tienen posgrado, doctorado, etc. Solo los que llegan hasta cuarto medio y de ahí para abajo, en sentido de instrucción. Entonces, por ejemplo, tenemos la Universidad 1, que tiene 81% de su composición matrícula de estos estudiantes cuyas madres tienen instrucción hasta enseñanza media. Tenemos la Universidad número 41, que la composición de su matrícula indica que tiene un 22% de madres de estudiantes de pedagogía que tienen una instrucción de enseñanza media, hasta enseñanza media. La barra de color azul es el puntaje ponderado obtenido en la prueba de conocimientos pedagógicos generales. Si ustedes se fijan en la línea de tendencias, que Juan Carlos Rosa me dijo, ponle una línea de tendencia para que se vea claramente la correlación. Mientras en esta gráfica es más alta la composición de la matrícula en la definición operacional que di, es más bajo el puntaje ponderado en la prueba. Hagamos una prueba, ahora sí subamos el nivel del descriptivo al correlacional. Y el correlacional indica que estos datos, computados por universidades, están agregados por universidades, ¿no? Cada conjunto es una universidad. Es de un 0,62%. No importa un poco el signo acá, lo que importa es que están asociadas y fuertemente. En otro contexto. Dicho de otro modo, la universidad número 1, en el proceso formativo de su matrícula, tiene desafíos muchísimo mayores a la universidad número 41. Los datos están correlacionados. Eso nomás quería decir en esto. Otro dato de contexto. Y ahora solo descriptivo. Preguntamos en el último cuestionario complementario, algo que nos parece relevante también, para entender las condiciones en las que los estudiantes realizan su proceso formativo. ¿Alguna vez usted u otra persona en su hogar tuvo que dejar de desayunar, almorzar, tomar once o cenar porque no había suficiente dinero u otros recursos para obtener alimentos? La pregunta está copiada de la caseta. La universidad número 40 indica solo un 6%. Solo un 6 al lado de la universidad número 14, que indica un 33%. Ok. Atención en eso. Y atención además de lo que tiene que ver por zonas. Porque no voy a revelar los nombres de las universidades por razones lógicas, pero esto es el norte de Chile. La otra cristiana. Y esta creo que es la última, ¿no? ¿Falta todavía? ¿Cuántas faltan? ¿15? No.
¿Recibió alguna atención o consulta de salud mental en los últimos 3 meses? Eso simplemente la pregunta. Si recibió salud mental, no si la necesitó, no. Si recibió, solamente. Y a través de eso queremos aproximarnos a establecer un derecho, ¿no? Respecto a la salud mental. Claro, está bien. La universidad número 1, los estudiantes que contestaron en el año 2023, en octubre del 2023, este cuestionario, indicaron que en un 12% recibieron atención o tuvo acceso. En cambio, en la universidad número 41, el 46% tuvo acceso. ¿Cuál debería ser el estándar? Si lo miramos como un derecho, el estándar debería ser esto. Más aún saliendo una pandemia, donde todos los estudios indican que nuestra salud mental se ha visto afectada y deteriorada. Entonces, también atención a qué. Y para cerrar, no solamente somos una cara bonita, también nos preocupamos como centro de perfeccionamiento de que la evaluación sea acompañada por medidas efectivas que permitan que las universidades, los programas de formación, se sientan acompañados. Y para eso el CPIP, por instrucción de nuestra directora, entonces nos ha invitado a desarrollar un conjunto de materiales, 116, no, 118 materiales, que van a ir en apoyo de la implementación de los estándares, pero de los nuevos. Traducir, hacer la transposición didáctica, colaborar con los académicos para que puedan hacer ese ejercicio. 118 materiales que el CPIP va a poner a disposición a partir del segundo semestre y que esto se entiende también como un acompañamiento a los resultados evaluativos de la Evaluación Nacional Diagnóstica. Muchas gracias. Gracias. Invitamos a la señora Solange Novelli a comentar las presentaciones. Muchas gracias por la invitación. En honor al tiempo, yo creo que la atención a esta altura de la mañana está un poco dispersa, pero les agradezco su atención en algunos puntos que quiero compartir con ustedes. Primero, bueno, comentarles que más que comentar la presentación de hoy, que me parecen estupendas todas, voy a compartir con ustedes algunas preocupaciones, desafíos que hemos compartido colegas, decanos de facultades, de escuelas de educación, sobre todo en relación a la prueba, a los resultados que hoy día se entregan y también eso a los desafíos que vamos a ir teniendo en el tiempo y que tenemos hoy en día también. Primero, un poco de contexto, recordarnos que esta prueba, el objetivo de la ley 20.903 en cuanto a la formación inicial docente era garantizar un cuerpo docente de calidad en el sistema educativo, ¿ya? Y una de las medidas era la instalación de 2 evaluaciones, una de carácter, ahí está en negrito, formativo, referencial también aquí, a varios compañeros, que contribuyan al diseño de programas de nivelación, pero también de acompañamiento a estudiantes que ingresan a las instituciones de educación superior. Una, al inicio, que hay mayor libertad para su creación,
y otra, la prueba que es al finalizar la carrera. Bueno, y el objetivo de la Evaluación Nacional Diagnóstica es justamente fortalecer la formación inicial de docentes y educadores a través de la entrega de una información a las instituciones y también a los estudiantes para que vayan fortaleciendo sus programas. Bueno, dicho eso, aquí tenemos una política que por norma hay que obedecer, pero también tenemos un carácter de la evaluación que no hay que perder de vista. De los resultados específicamente que se entregaron hoy, nosotros hemos hecho algunos comentarios y valoraciones muy positivas respecto a la información que se ha ido entregando tanto a los estudiantes, sobre todo a las casas de estudio. Es una información mucho más rica que antes. Y también valoramos positivamente los tiempos. Era una queja que teníamos en las instituciones, que no podíamos hacer mucho en un tiempo que se entregaban en agosto, a mitad de semestre, y por lo tanto las medidas remediales o de acompañamiento a los estudiantes eran muy escasos, y por lo tanto esto nos permite tener una mirada, información bastante más oportuna para reaccionar. Pero también a través de la plataforma, que ustedes vieron, que han enriquecido la mirada y permite que vayamos comprendiendo distintas perspectivas que tienen esos resultados. Sobre todo, nos permite mirar distintas cortes en el tiempo. Algunas podríamos decir que la del 2022 probablemente está un poquito sesgada, pero sin embargo nos permite mirarla, ver qué pasa con las cortes en el tiempo y iniciar los procesos de mejora, pero también hay una mirada institucional que es muy relevante cuando uno la mira a partir de varios años. Esa información es relevante porque obedece a veces a toma de decisiones más bien centralizadas, ministeriales a veces, en las mismas instituciones a veces con cambios de modelos educativos o rediseños que pudiesen tener un impacto que uno debiese analizar. Y también a lo que valoramos mucho es la posibilidad de identificar en las distintas carreras o programas de estudio aquellos grupos que manifiestan equipos de trabajo, profesores y profesoras que están en la formación docente, que tienen buenas prácticas y que logran estándares con un buen nivel de logro en distintas carreras. Eso nos invita a las instituciones a trabajar al interior de ellas de manera colaborativa y que esos equipos que trabajen en una carrera de origen puedan colaborar en una carrera diferente. Eso es muy importante para las instituciones. Otro aspecto que valoramos y que nos encontramos que es muy relevante para leer los resultados es el indicador de esfuerzo. Y el indicador de esfuerzo nos permite reconocer que las instituciones y los estudiantes también tienen distintos puntos de partida. Y eso nos ayuda a ver los mecanismos que tenemos que ir instalando y también que hemos instalado y que pueden ser exitosos para este trayecto. Y también la consideración de los factores contextuales que acaba de revisar Cristian, y que eso permite saber las reales condiciones en que se realiza el proceso formativo y los muchos apoyos que realizamos las instituciones y que no siempre se están directamente focalizadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que son procesos de acompañamiento que van mucho más allá y también que es necesario reconocerlos y leerlos en esta prueba y en estos resultados. Algunas preocupaciones y discusiones necesarias que hay que seguir teniendo, y voy a poner un poco más porque cada día estoy más... Ahí, sí. ¿Lo ponen bien? Sí. Déjenle fuego. Bueno, era parte de para que ella llamara la atención. Ahí sí. Ya.
quedó la evidencia que no veo nada. Despertamos. Bueno, algunas preocupaciones que tenemos en la formación de profesores y profesoras es la baja sostenida de participación de estudiantes en la. Y eso es un síntoma de lo que ocurre en el sistema escolar. La baja de profesores que ingresan a las carreras y también el abandono. Pero también para esta prueba, particularmente, hay una preocupación que dice relación con las muestras. ¿Ah? Yo aquí recojo observaciones que me han hecho colegas del norte, del sur. Primero, porque a veces las muestras son pequeñas y eso no es los resultados que se entregan no son realmente representativos de los programas. ¿Ah? Y está mostrando una foto de una situación que no obedece a la realidad de lo que esa carrera ha hecho y lo que esa carrera puede entregar. Y por otra parte, considerando el criterio de muestra significativa, eso trae una consecuencia que en los gráficos hay información sobre todo en la prueba vinculada a la expresión escrita y a la situación pedagógica que no está en los gráficos. Se entrega a los estudiantes, está claro, pero sí los jefes de carrera, los decanos, todos los académicos quieren ver qué pasa con sus estudiantes y cómo ahí ir fortaleciendo y esa información que permite ir comparando no está. Así es que ahí hay algo que nos interesaría que ojalá pudiese estar a la vista. También existe cierta inquietud acerca de la naturaleza de la ED y si es que ella es apropiada para que esté reportada en los procesos de acreditación. Ya sabemos que está instalado, en nuestro próximo tenemos que avanzar a los estándares y que están en los criterios de acreditación institucional, pero queremos saber qué pasa en esta prueba. ¿Ah? También ahí tenemos que hacer una discusión y tenemos algunas preocupaciones. Y a pesar de este espíritu formativo, a veces su implementación ahí no siempre es percibido así por las instituciones. Nos preocupa el tema de las acreditaciones, por eso lo pongo aquí, porque a veces, el mismo PNUD lo dice, se considera como una acción más bien punitiva, y incluso las malas prácticas de instituciones que tienden a preparar a estudiantes para tener mejores resultados en las pruebas, y eso no es la idea. ¿Ah? Entonces, por eso hay que seguir discutiendo este tema. También es interesante que las instituciones inician sus procesos de mejora considerando muchas fuentes, muchas fuentes, ¿no? Vemos nuestros egresados, cómo se desempeñan en las prácticas, conocemos lo que ocurre a nivel de los directivos, etcétera, y también los resultados que nos entrega la CNA, y sabemos que esa toma de decisiones obedece a muchos factores y no solamente a esta prueba que sí es importante, es un referente, pero sí nos preocupa que se puede estandarizar desde otra perspectiva los tipos de apoyo o acompañamiento a los estudiantes o las mejoras que debiesen realizar las instituciones formativas. Hoy en día tenemos distintas, múltiples formas de reaccionar a los resultados corte a corte, pero también a obedecer a resultados que se han prolongado más en el tiempo, que son decisiones más complejas que implican cambios más estructurales. Y ahí creemos que todavía las instituciones tenemos mucho que decir. Otra de las preocupaciones que tenemos son que uno mira y decimos tenemos bajos resultados en general. Y aquí podríamos pensar que lo estamos haciendo muy mal. Y eso nos preocupa porque probablemente cuestionamos, bueno, quizás la prueba no está reflejando lo que hacemos, efectivamente. ¿Cómo se están evaluando sus contenidos? Si esta prueba, como está entregándose en los resultados, se adapta al nivel en que se imparte en la trayectoria académica de los estudiantes, y si los estándares son realmente alcanzables en el hito de egreso, entonces, la pregunta es, ¿por qué no considerar este 70% de logro, que pueda ser equivalente al 100%, probablemente incluso ante la vista
de todo la sociedad, cambiaría la imagen de que no nos hacemos tan mal los profesores. Y podríamos incluso tener más estudiantes motivados a ingresar a pedagogía. Es un comentario que nos ha preocupado y lo hemos conversado muchas veces en consejos de profesores y de decanos. También las perspectivas sobre las cuales se evalúa responden necesariamente al paradigma o al enfoque formativo de la carrera o el programa. Sobre todo hay algunas diferencias de enfoque que probablemente hacen cambiar los resultados. Y también preguntamos si es posible remediar, no me gusta mucho la palabra remediar, pero acompañar a aquellos estudiantes antes de graduarse en tan poco tiempo y tener efectivamente un buen logro. Probablemente ahí la mirada es más sistémica. El acompañamiento tiene que ir no quizás en el último año, además que estar con sus prácticas, su proceso de titulación, etc., sino el acompañamiento a los primeros años de la inserción laboral. Ahí las mentorías, que es una deuda, y yo creo que es algo que podríamos, que hay que trabajar y hacer aportes importantes ahí. Bueno, voy terminando. Algunos desafíos de las universidades. Primero, continuar fortaleciendo la información al estudiante y a los docentes de las características y la relevancia y el sentido de esta evaluación. Varios estudiantes no conocen el sentido que tiene la evaluación, sobre todo para la información que entregan a las instituciones que estamos formando profesores y profesoras. Yo creo que ahí hay que ser, incluso algunos docentes tampoco lo conocen bien. Ahí tenemos que hacer un trabajo más colaborativo, de información y de fortaleza. También el trabajo en equipo que debe ser muy bien articulado al interior de las instituciones y ojalá con una contraparte técnica muy fuerte que puede venir de otra institución, desde los equipos técnicos del CPIP, para potenciar la cultura de diagnóstico y la autoevaluación de procesos formativos que integre en un plan de mejoramiento organizado, fundamentado y verdaderamente compartido. Aquí no estamos hablando de los equipos que colaboran a los procesos de acreditaciones institucionales o acreditaciones de carrera, sino los equipos de trabajo que día a día se comprometen en un plan de mejoramiento continuo, permanente en la formación de sus profesores y profesoras. También evaluar las mejores acciones de acompañamiento que permita desplegar apoyos sin sobrecargar a los estudiantes. Es un desafío muy grande, sobre todo en el último año, y sobre todo si pensamos que al iniciar ciertas acciones que son remediales, a veces podemos perder el foco que debe tener la formación docente. La ERP debe conversar mejor con las características de la mejora continua. También discutir si todos los estándares debiesen tener el mismo peso. Es otro de los factores, aspectos que hemos conversado. Tanto en la formación, pero también en esta evaluación. Probablemente si le diéramos cierta flexibilidad, dinamismo y contextualidad al peso, a través del peso de los estándares, podríamos responder mejor a las necesidades que tiene el sistema escolar, a las realidades que ocurren en cada inserción de los estudiantes y las estudiantes. En épocas de pandemia, probablemente lo vimos, la necesidad de volver a focalizarnos en lo socioemocional. Hoy día los conflictos que hay en las escuelas, probablemente hay que dar mayor peso a la formación a un docente que pueda mantenerse en una situación de manejar mejor el clima de aula, etc. Yo creo que esas cosas hay que evaluarlas, conversarlas para que sean un mejor reflejo y aporte a la formación y reflejo en esta etapa. También las instituciones de educación superior debemos estar constantemente en un proceso de reflexión, y lo estamos, por cierto, pero sobre todo mirar trayectoria formativa. Aquí la ERP nos entrega una mirada, pero siempre tenemos que ver desde dónde vienen nuestros estudiantes, cuál es
el acceso de nuestros estudiantes es muy importante. ¿Cómo ingresan? ¿Cuáles son esas condiciones iniciales? Mirar inmediatamente en nuestro perfil de ingreso. ¿Cómo nuestro plan formativo es capaz de dar cumplimiento a ese perfil de ingreso que hemos instalado? Y ahí todos los mecanismos de apoyo que hoy día las instituciones hemos instalado para acompañar y hacer la trayectoria, una trayectoria efectiva y con buenos resultados. La ED vuelve nuevamente a darnos información para ir a remirar nuestro plan, a remirar nuestras prácticas, los modelamientos, muy importantes, y así, sin duda, ir mejorando toda la trayectoria formativa. También es interesante que en esta trayectoria de mejora continua no perdamos nuestro sello formativo, con muchas exigencias externas, sino que los sellos formativos deben mantenerse porque son lo que hace que cada institución le dé riqueza a la formación de profesores. Y asimismo también debemos mirar el sistema escolar y vincular la ED con la evaluación docente, que es otra tarea que tenemos que hacer, y experiencias de inserción en el mundo laboral. Los desafíos de las facultades o escuelas de educación y las carreras de pedagogía, eso sí, van más allá de la ED, sin duda. Ello implica no dejar de lado lo que he puesto yo ahí como la pregunta sobre qué es ser docente, las implicancias que tiene la formación. Y ahí yo creo que todos los que estamos formando, profesores y profesoras, educadores y educadoras, debemos no olvidar las preguntas que son claves. ¿Cómo estamos formando nuestros futuros docentes? Nuestras fuentes de construcción curricular, la sociológica, antropológica, epistemológica, pedagógica, ¿están siendo actualizadas? Nuestros estudiantes a su egreso han desarrollado los conocimientos, las habilidades, las actitudes para dar respuesta a las necesidades que tienen los estudiantes en las escuelas, en el sistema escolar. Están siendo preparados para asumir esas brechas con las que se van a encontrar en la realidad y los desafíos que presenta la realidad educativa, que hoy día son múltiples. A propósito del Congreso Pedagógico Curricular, miremos nuestra formación de profesores y profesoras. Nuestra formación se vincula con los resultados que arrojan. Estamos lejos, nos hace sentido el qué, cómo, cuándo y dónde aprender, que nos entregan resultados bastante contundentes. ¿Cómo eso hace link con la formación de profesores y profesoras? Esas son reflexiones que yo invito a que sigamos haciendo, discutiendo. Y bueno, agradecer al equipo por los aportes. Yo creo que es un gran trabajo. Vamos a seguir progresando. Yo creo que es interesante incluir estos enfoques desde lo normativo, criterial, progresivo. La progresión es muy importante para la toma de decisiones a largo plazo. Así es que, bueno, muchas gracias y seguimos trabajando juntos. Agradecemos a la señora Peñuela por su presentación. Y yo tengo que darles la información a todos ustedes que esta grabación va a estar disponible en la página del CBIP, en la pestaña Área de Formación Inicial Docente. Así que ahí lo podrán encontrar. Ya estamos finalizando, ¿verdad? Y en YouTube. Y en YouTube. Gracias, está nuestra encargada de comunicaciones apoyándonos. Gracias, Claudia. Aprovecho también de agradecerle a todos ustedes muy sinceramente su presencia y en especial a las autoridades que hoy nos acompañaron, a la rectora Elisa Araya de la UNICE, a la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Acreditación, Erika Castillo, y al jefe de División de Información y Acceso de la Subsecretaría de Educación Superior. Muchas gracias y ahora nos invitamos a todos a un café. De resultados de Evaluación Nacional Diagnóstica 2023
y avance en la plataforma futurodocente.cl. Saludamos a la señora Elisa Araya, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, UNCE, a la señora Lidia Contra, directora del Centro de Perfeccionamiento, Acreditación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, al señor Jeumet Paz, jefe de División de Información y Acceso de la Subsecretaría de Educación Superior,